una propuesta concreta de Argentina. Nosotros queremos entender bien cuál es el estado de situación, queremos entender cuál es la postura de quienes tienen ese fallo y esperemos que tengan la responsabilidad de negociar en forma seria. Y lo único que tenemos para decir en esta instancia es que el no arreglo ha sido extremadamente caro para Argentina. Ustedes saben, y este creo que es el único número que voy a dar respecto a este tema. En estos momentos en la Corte, en el Juzgado de Nueva York, juntando el juicio original de la cláusula pari passu, incorporando los yo también, los Me Too's, estamos hablando de un monto original de deuda, para ser precisos, 2.943 millones de dólares, que dejaron de pagarse con el default del 2001. Recordarán más o menos los números del 2001, 2.943 millones dentro de esos casi 100.000, es una partecita muy pequeña, pero es una partecita muy pequeña que en la última sentencia, y aplicando esa sentencia a todos los Me Too's, que es más o menos lo que está sucediendo en estos momentos en la Corte de Nueva York, el costo pasa de esos 2.943 a 9.882. Estoy hablando de 6.000 millones de dólares de desidia y solamente me estoy refiriendo a los casos que están en la Corte de Nueva York. Si agregamos los casos que en algún momento va a haber que resolver también con los bonistas europeos, el valor de la desidia está por encima de los 10.000 millones de dólares. No crean ni por un segundo a los que les han dicho todo este tiempo que negociaban con dureza que eso era cierto. Entonces, ni 15 años ni 48 horas. Ese es el mensaje que yo tengo para transmitirles hoy. Es el mensaje que recibí, por supuesto, del presidente de la Nación. Nosotros queremos negociar, justamente, acordar, resolver el problema y empezar a tener los beneficios de resolver el problema, porque si no estamos en el peor de los mundos. Muy bien, ahí lo veíamos al ministro de Hacienda, Prat Gai, en uno de los fragmentos de esta conferencia de prensa, que además tocó otros temas que después también vamos a ir repasando. Ahí lo veíamos diciendo que no había una propuesta concreta para con los fondos buitres, pero sí que el gobierno tenía la voluntad de arreglar e hizo un diagnóstico bastante extenso. Tenemos dos invitados para hablar de este tema: Fernanda Vallejos, economista de la Gran Macro, muchas gracias, Fernanda, por estar acá, y Miguel Bogiano, economista de Carta Financiera. Gracias, Miguel. Bueno, muy bien, empiezo con Fernanda. Fernanda, ¿compartís el diagnóstico, el análisis que hizo Prat Gai? No, desde ya que no. Digo, me parece que es mirando lo que ha sido la evolución, digamos, la historia de todo este larguísimo litigio con los fondos buitres y los holdouts, me parece que está omitiendo una parte importante de esa historia, ¿no? Por ejemplo, él habla de desidia, pero la verdad es que pesaba sobre la Argentina la famosa cláusula Rufo, no sé si se acuerdan, sí, claro, de la que tanto se discutió, que en principio impedía alcanzar cualquier tipo de acuerdo que no fuera a impactar sobre el resto, sobre ese 93%, es decir, el conjunto, el gran universo de los que habían ingresado en la reestructuración. A posteriori, cuando ya se venció el plazo en el que regía la cláusula Rufo, seguíamos teniendo, y seguimos teniendo, por supuesto, la complicación de los Me Too, a los que sí alude Prat Gai, que por supuesto, en la medida que más desventajoso sea el acuerdo, entre comillas, que se alcance con los fondos buitres, más desventajoso va a ser el paquete total para la Argentina. ¿Por qué? Porque si ya tenemos ese pequeño universo de Me Too que fue habilitando Griesa en los últimos tiempos, es esperable que frente a condiciones favorables para los acreedores, mayores sean los números de otros Me Too que vayan a reclamar casi con un trámite exactamente lo mismo, que la Argentina termine bajo la era Macri entregándole a la voracidad de los buitres y de este segmento de Me Too que han sido ya habilitados en la Corte de Nueva York. Ahora, déjame que vaya con Miguel y seguimos. Me imagino, Miguel, que de cualquier manera tu diagnóstico es que hay que pagar, que hay que arreglar. Mira, ¿a qué precio es la pregunta? Mi diagnóstico, si me permitís algún comentario con respecto a lo que dijo Fernanda, me parece que la cláusula Rufo fue una excusa que utilizó el kirchnerismo para no encontrar una solución en el 2014. La muestra está que venció el 1 de enero del 2015 y no se hizo nada al respecto. Y que el único motivo por el cual eligieron no avanzar en los arreglos fue porque la polarización de buitres o patria
mejoró la imagen de Cristina Kirchner y le sirvió a los efectos electorales, no hay más que eso, pero que incluso creo que hay dolo por esto de no querer encontrar ningún tipo de solución, y digo, es dolo y no solo impericia, de no poder resolver un problema que obviamente va componiendo en términos de intereses y que a la Argentina además le ha impedido conseguir refinanciaciones a tasas que hoy ya no son las que eran año y medio atrás. Esos son los beneficios de los que hablaba Pratgay, si se llega a un acuerdo, beneficios que hoy no tiene Argentina. Beneficios que hoy no tiene, no solamente por refinanciación que podría haber obtenido, sino por volver a insertarse en el mundo y tener un crecimiento luego de ya 2 o 3 años de casi estancamiento, ¿no? No, me llama mucho la mirada y la perspectiva en la cual Miguel se para, ¿no? Porque habla de la falta de voluntad de la Argentina. La verdad es que parece el relato de un acreedor, ¿no? De un argentino que se supone en esto deberíamos tirar todos para el mismo lado y defender justamente los intereses del país, porque aquí estamos hablando de hipotecar el futuro de todos nosotros y de nuestros hijos, una vez más, como ya pasó muchas veces en la historia. Entonces, la verdad es que habría que revisar si es que la Argentina no tuvo voluntad de alcanzar un acuerdo razonable y acorde a la defensa de nuestros propios intereses, o si es la otra parte que no se cansó de hostigar a la República durante todo este tiempo, de generar campañas difamatorias, de instalar todos los juicios en contra de la Argentina que ha podido en todas las cortes en las que ha podido a lo largo y a lo ancho del globo. La verdad es que me parece una mirada, digamos, de beneplácito para con unos actores de la usura financiera global que la verdad no son nenes de pecho que se vinieron a sentar con la Argentina como si fueran Caperucita Roja y la Argentina dijo, ah, no quiero. La verdad es que la Argentina todo este tiempo ha tenido la vocación de afrontar no solamente el problema con los fondos buitres, sino de terminar de resolver esta situación financiera con el 100% de los acreedores, que incluye a los Michu, que incluye a los que no están en ninguno de esos dos universos, es decir, al total del 7% Fernanda, que no entró en las reestructuraciones. Más allá de esas valoraciones, no, pero es importante porque si uno se para desde un lugar de, bueno, sí, la Argentina no quiso arreglar, entonces voy y hacemos lo que decía Macri antes de ser presidente que había que hacer, que era ir a la Corte de Griesa y firmar un cheque en blanco por lo que estos señores quieran. Entonces, considerando todas esas valoraciones, que vos sabés que yo comparto, ¿no hay que arreglar de cualquier manera? De cualquier manera, no. Pero no es lo que dijo Pratgay. Por supuesto que iba a ir a firmar un cheque en blanco. Yo no escuché eso. No, bueno. Pero que hay que arreglar con los sería buitres. El colmo que utilizas esas palabras. Ah, bueno, no, porque... Pero digo, es inevitable que resuenen las palabras de Macri diciendo hay que ir a la Corte con Griesa y firmar lo que quiera. Decir firma un cheque en blanco. Pero lo dijo en su momento. ¿Así dijo? ¿Lo un cheque en blanco? Firma un cheque en blanco. No, dijo, hay que ir con Griesa y hacer lo que Griesa dice y pagar lo que los buitres quieren. Así fue literal y está el registro. Ahora, bueno, me parece que frente a una responsabilidad institucional en mayúscula que lo coloca al frente de la presidencia de la Nación, es esperable que por lo menos en el discurso tenga un poco más de responsabilidad. A mí la verdad me cuesta creer que la vocación en cuanto a la relación que el macrismo o Cambiemos, digamos, como fuerza política espera tener con los acreedores internacionales, el mundo financiero internacional en general, haya cambiado de aquel momento a esta parte, digo. No estoy haciendo una valoración, es la posición que históricamente han tenido, que por supuesto yo no la comparto y que creo que es nefasta para los intereses de la República, que nos ha llevado a esta situación de deuda que en los últimos 12 años se resolvió bastante bien y que ahora pareciera que volvemos a retrotraernos al pasado. Bueno, yo creo que eso no es así. Simplemente me parece que esta dilación a la que ha llegado el kirchnerismo con directamente... vuelvo a decir, una impericia en los modos de tratarse. Efectivamente, acá hay que decir, claro, es muy probable que todos vamos a coincidir en que la sentencia no es justa y no es beneficiosa para Argentina, incluso es muy criticable, pero es una sentencia que está en firme y lamentablemente no aparece de un modo bien claro que haya un modo de disputar esa sentencia. Entonces, no se trata de acogerse a cualquier cosa, pero esta dilación no ha hecho más que empeorar las cosas. Este crecimiento de los intereses es justamente consecuencia de no querer solucionar las cosas que de hecho el kirchnerismo intentó. Hagamos un poquito de memoria y cuando se dio cuenta que no le tenía más dólares en el 2014, empezó un camino de
hacerse nuevamente de amigos en el exterior, arreglando con el Club de París, arreglando con el CIADI, arreglando con Repsol, y el último eslabón que no pudo resolver fue con los holdouts. Pero estaba siguiendo ese camino. Cuando después vio que políticamente le convenía defender la bandera de Patria Buitres, se quedó instalado en eso. Pero todo esto ha sido perjudicial para el país. ¿Qué son de estos 6.000 millones que habla Pratgay? Es el aumento que ha habido en intereses desde los 3.000 millones aproximadamente iniciales a lo que se está reclamando ahora. Que bueno, probablemente habría que ver, y me parece que es justamente lo que están haciendo, ¿no? Pratgay no dijo ni que van a dar un cheque en blanco ni que van a aceptar ningún tipo de, digamos, imposición. Al menos por lo que él dijo. En principio, ¿no?, empieza la negociación aceptando y convalidando la contabilidad de los buitres, que por cierto no está para nada chequeada y ha sido motivo de controversia desde un principio, ¿no? Por cómo la Corte él simplemente está diciendo qué es lo que se reclama. Es lo que se reclama, no sé si no está convalidando. Ya coloca al país en una posición de debilidad. Por otra parte, la verdad es que la debilidad la propuso el kirchnerismo, que durante muchos años no pudo salir al default. Esa es la debilidad. Poco creíble y poco verosímil la posición de quienes históricamente han refinanciado y refinanciado deuda y por lo tanto incrementado y abultado de manera impresionante la deuda externa argentina, que ahora nos vengan a hablar de intereses por una disputa que, por cierto, eso no tiene nada que ver con la discusión de ahora. Eso no tiene nada que ver con la discusión de ahora, sino que ha sido criticada. Sí, es una discusión de ahora, porque muchos de los personajes, incluidos, por ejemplo, el presidente del Banco Central de este gobierno, que ahora se apresta a pagarle a los buitres, que son enemigos de la Argentina y de la mayor parte de los países del mundo que han acompañado a la Argentina en esta Tratemos disputa, de concentrarnos que ha en el llevado... tema, no hablar de cualquier cosa. Es parte del tema, no, es parte del tema, porque lo que estamos discutiendo, como vos bien dijiste, es el último eslabón de un problema que lo han generado muchos de los actores que hoy forman parte del gobierno. Sin ir más lejos, el presidente del Banco Central, procesado por el megacanje, que fue uno de los últimos ítems del abultamiento impresionante si vamos a pasar facturas, es un talonario entero. Es una cosa notable. Bueno, pero es parte de nuestra historia, pero está bueno, si quieren hacer borrón y cuenta nueva, se hacen cargo a partir de ahora y se dejan de hablar de la herencia del kirchnerismo, que por otra parte es una falacia. Impacta en su casa. Pero vamos a escuchar otro corte del ministro de Economía donde habla de algo más directo, un impacto más directo, que es la inflación, la del bolsillo, la de todos los días, lo que tiene que comprar usted en el supermercado. Ustedes saben que recibimos un alto déficit fiscal, financiado mayoritariamente con emisión, que esa emisión excesiva, que durante el año 2015 fue prácticamente récord en toda la gestión del kirchnerismo, del orden del 40 y pico %, difícilmente no iba a tener un impacto en inflación. Llevamos, si no me equivoco, casi 10 años de inflación por encima del 15% anual. Creo que llevamos 8 años con inflación por encima del 20% anual. Es difícil encontrar un país en estos momentos con semejante performance, como diría Moria, en inflación. Eso también es parte de la herencia, no hay ninguna duda. En esa herencia donde algunos precios corren a una velocidad, casi todos corren a una velocidad, otros corren a otra velocidad, entonces parte de la herencia es un desajuste notable en los precios relativos, que también hemos empezado a corregir con la unificación cambiaria. Quiero que sepa la sociedad, que sepan los marcadores de precios, que sepan los agentes económicos, los consumidores, los trabajadores, que este es un gobierno que se está ocupando de esta situación. ¿Podría hacerse más? Seguramente que sí, pero lo que estamos haciendo hasta ahora está teniendo un resultado visible. Quizás no es la sensación térmica que tiene cada uno de ustedes cuando va al almacén, porque siempre se sorprende uno por el precio que más subió, nunca por el único precio que bajó, ¿no? Pero en nuestras mediciones internas lo que vamos viendo es que ese salto en la inflación de la última quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre ya lo hemos superado, y estamos aterrizando hacia la primera quincena de enero en niveles de inflación más o menos parecidos a los que teníamos en septiembre y octubre de este año. Bueno, tras la devaluación y el aumento de precios, entonces Pratgay habló de
de la estimación para el 2016 de una inflación del alrededor del 25%. Y creo, Miguel, no sé qué pensás vos, que esto, por lo menos lo que estima el gobierno, va a ser lo que esperan de las paritarias. Si es que hay paritarias en los sectores que las hay. Sí. A mí me sorprendería que sea nada más del 25%. Creo que sería un éxito, porque todavía hay ajustes tarifarios que tengo entendido que están en los planes. Creo que sería un éxito y probablemente es el número al que apuntan. Y justamente con esta meta inflacionaria es que, como vos bien decís, pretenden encarar las negociaciones paritarias que, bueno, empezarán unos meses más adelante. Pero ¿para vos es un éxito cuanto más bajo sea el número de la paritaria? No, cuanto más bajo sea el número de inflación. Bueno. No cuanto más bajo sea el número de la paritaria. Lo importante es que no se pierda el valor real del salario, el poder adquisitivo. Lo que pasa es que efectivamente hay toda una reacomodación de precios relativos que, vuelvo a decir, no deberían, el gobierno entiendo que no busca afectar el valor del bolsillo del salario. Y justamente eso se trata también de luchar para que principalmente no haya un aumento de emisión monetaria, porque fíjate que el Pratgay no está hablando de tener que controlar o perseguir a los supermercados, porque eso no funciona. Eso lo han intentado durante mucho tiempo en el kirchnerismo y me parece que mucho éxito no ha tenido. Pero sí de empezar a controlar la tasa de emisión monetaria para así empezar a tener metas más concretas y verídicas, ¿no? ¿Vos pensás que van a tener éxito entonces en lograr la inflación de un dígito en 2019? Creo que esta fue la estimación que dio. Bueno, es mucho tiempo lo que puede pasar de acá al 2019, pero es cierto también que la inflación de un dígito no se puede conseguir tampoco en el 2017. Sería difícil pensar que en el 2017 podríamos tener un dígito, porque hay todo un proceso de incluso de inflación residual que va achicándose a lo largo del tiempo. Pero es por lo menos un comienzo en la dirección correcta de entender que no se puede continuar financiando gasto y ampliación del gasto con nueva emisión monetaria, ¿no es cierto? No, a ver, a mí me parece que acá hay dos cuestiones. Una, que la inflación vaya a ser del 25%, francamente creo que ni siquiera Pratgay lo cree. De hecho, la consultora que dirige Frigerio, miembro ministro del gabinete de Mauricio Macri, está proyectando una inflación para 2016 del 40%, con lo cual, digo, no quiero dar números, proyecciones, estimaciones de economistas kirchneristas o que no comulgamos, digamos, con el gobierno de Macri. Digo, los números de las consultoras, digo, más cercana que la consultora de Frigerio, imposible porque es parte del gabinete, pero hay otras que tienen la misma línea ideológica, digamos, y política, y todas están estimando una inflación que oscila entre el 38 y el 40 y pico por ciento. Lo mismo los sindicatos, ¿no? Algunos que ya están... con lo cual, me parece de un nivel de cinismo bastante llamativo plantear una inflación del 25-26% como lo está haciendo el ministro de Hacienda, porque coincido plenamente con lo que dice Julia. Me parece que lo que está marcando con ese número, que es ficticio, porque además ahora sí han intervenido, más que intervenido, clausurado el INDEC y no hay ningún tipo de medición oficial, lo que está marcando es la pauta de la paritaria, la pauta salarial y la aspiración que creo claramente tienen de recortar en términos reales los salarios, que claramente consideran un costo y no un combustible de la demanda interna, de la producción y de la actividad, y que en ese sentido, digamos, si esta es la política, que es un esquema clásico, digamos, de ajuste, que tiene al salario como variable de ajuste y al empleo como disciplinador para que sea posible ajustar por la vía de salarios, creo que en el mediano plazo, como dice Pratgay, efectivamente es posible. La cuestión es cuál es el costo, porque el costo es un desempleo de 2 dígitos creciendo, que permita negociar salarios a la baja y de esa manera mantener contenidos los precios y mantener, digamos, reprimida la puja distributiva entre los precios a través de los cuales marcan sus ganancias los empresarios y los salarios con los que son remunerados los trabajadores por el esfuerzo de su trabajo. O sea, Fernanda, que para vos, para el proyecto de Cambiemos, claramente hace falta que suba el desempleo. ¿Vos pensás lo mismo, bien? Me parece que es una fantasía de ella, porque yo no escuché nada de ajuste de cantidad de trabajo, simplemente lo que escuché fue un decrecimiento
de la tasa de emisión monetaria. Bueno, pero a ver, pero hubo, discúlpame, pero hubo una devaluación del 40%, una transferencia regresiva de ingresos impresionante. Que vos te pongas a hablar de clausurar el INDEC cuando el INDEC ha sido la fábrica de mentiras del kirchnerismo. Entonces, me parece notable el grado de hipocresía. El grado de hipocresía. Sin embargo, la verdad es que generaban indicadores privados. Lo cual no me llama la atención. Eso sí, pero bueno, lo mantenés. Truchos, es consistente con lo que vos haces. Pero ahora, también con todo el aparato encima, del INDEC a disposición, necesitan clausurarlo durante por lo menos 6 meses. Seguís siendo un poco patotera igual, cuando esa hablás. Esa no es la discusión, porque todos conocemos cuál es el impacto de la mega devaluación que ha instaurado el gobierno de Macri, ni bien asumido. El impacto sobre precios y el impacto sobre la capacidad adquisitiva de los salarios. Entonces, si tras esa medida, más la quita de retenciones, más el tarifazo que se viene, porque todavía no se produjo la quita de subsidios, el cinismo es tuyo. El cinismo es tuyo cuando hablas que la devaluación es de Macri, por favor. No hace falta que explicite que tiene la vocación de recortar los salarios. Es una obviedad que salta a la luz. Esa es una conclusión tuya. Es una conclusión tuya que elegís tener. Sí, claro. Hay una inflación que se proyecta en 40% y nos están planteando una pauta salarial del 25%. Cada uno sacará del otro lado sus conclusiones respecto de cuál es la vocación del gobierno sobre los salarios de los trabajadores. Pero de cualquier modo, Pratgay cuando dice que la inflación va a ser del 25%, le creamos o no, un poco está marcando cuál va a ser lo que el gobierno estima para la paritaria. Muy probablemente. ¿Y a vos te parece que ese porcentaje va a reconstruir el poder adquisitivo del salario? Habrá que verlo a lo largo de lo que es el año. El año tiene 15 días. Así que todavía yo no te puedo decir si la inflación va a ser 25 o 40. Probablemente coincida con Fernanda que la mayoría de las estimaciones están más cerca de 40 que de 25. Pero quizá él tiene otras cosas en mente que nosotros no conocemos. No te lo puedo decir. Si vos tuvieras, por ejemplo, un gran nivel de financiamiento que a vos te evitara tener una nueva emisión monetaria, quizá podrías alcanzar una meta del 25% de inflación. Pero para eso hay que pensar, digamos, de un modo más amplio y quizá él sí efectivamente esté justamente enfocando todos los esfuerzos en resolver el tema de los holdouts para que puedan ingresar capitales argentinas y puedan ingresar otro tipo de financiamiento y no el espurio del kirchnerismo que lo único que hizo fue alentar el consumo, que no necesariamente es malo, pero con un modelo de inversión que no exija que bajar la inflación sea, como dice Fernanda, bajar el empleo. Ahora, pero ¿cómo va a impactar en el empleo finalmente? Como te estoy diciendo, si vos tenés inversión externa, justamente porque vos podés tener nuevo ingreso de capitales, no necesariamente vayas a tener una caída del empleo. No tienen por qué haberla. No necesariamente, pero vos sabés, te lo pregunto porque vos sabés que es un impacto posible. Es un impacto posible, pero también te tengo que decir que no necesariamente, porque tenés que ver cómo él está pensando en financiarse. Y sí te puedo decir algo, él no está pensando en financiarse a través de la emisión monetaria, porque lo dijo muy claramente. Hablemos del financiamiento. Finalmente las cerealeras no liquidaron todo lo que prometieron que iban a liquidar y la verdad que todavía las reservas no están creciendo como se esperaba que crecieran. Eso es cierto. ¿Y? Bueno, eso es un problema. ¿Pensás que ahora existe un problema en ese sentido? El problema se prometió tener una solución que me parece que se prometió una solución a un tiempo más rápido del que efectivamente se va a llegar, está a la vista. Eso está muy claro. En las últimas 4 semanas las reservas aumentaron 1.500 millones, cuando se esperaba un aumento mayor. Bueno, me parece que parte de la solución que están buscando justamente con los holdouts, fíjate que una de las cosas que traba el problema de los holdouts es este préstamo de unos 8.000 millones de dólares que iban a tener con un grupo de bancos a través de, bueno, un préstamo garantizado con letras intransferibles del Central, que bueno, es parte de resolver todo un nudo gordiano que no es sencillo, ¿no? Es endeudamiento también. Es financiamiento a través de algo que no sea inflación. Sí, depende cómo le digamos, ¿no? Por supuesto que es endeudamiento. Es que estás en una situación que no tenés otra salida que endeudamiento. Vos no podés tener todo. Si vos no querés inflación, en este momento, efectivamente es totalmente válido tener un endeudamiento. O sea que es mejor contraer deuda externa en dólares con privados en el exterior que tener una intradeuda interna en pesos. No me sorprende. Y además es mejor reprimir la demanda salarial y recortar la capacidad adquisitiva de los argentinos. Esos son colorarios que elegís vos. Yo no estoy diciendo de eso, no estoy hablando nada de eso. Es la traducción de lo que vos estás diciendo. No, de ninguna manera. Aparte, desterremos de una vez el mito de que el kirchnerismo lo que hizo fue
bajar el endeudamiento, porque bueno, eso es otra Sí, cuestión. bajar el endeudamiento no podemos y lo entrar más en esa importante, discusión, la desocupación. El stock que de deudas. lamentablemente, y ojalá, en serio, esta vez sí, uno no quiere equivocarse, pero ojalá me equivoque, pero me parece que vamos en un muy mal camino. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos.